No juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Esta es una enseñanza algo fuerte pero necesaria. Jesús está sentado con sus discípulos y muchas personas que lo estaban rodeando. Les está enseñando acerca de cómo es la vida en el reino de Dios y cómo se trata de que vivir la vida bien es entenderla a la manera de Dios, es verla bajo la perspectiva de Dios. Entender que fuimos creados por el Señor con propósito y que este mundo, esta vida, esta tierra también fue creada con un propósito. Vivir bajo los diseños de Dios es lo mejor. Ahora, Jesús les estaba enseñando a entender claramente esos diseños de Dios, porque muchos predicaban en aquel entonces, enseñaban, y sus doctrinas se convertían pensamientos humanos o instrucciones que ellos mismos habían sacado y las habían vuelto leyes. Llevaban a las personas a que las vivieran, pero ellos no las manifestaban en sí. Los maestros de la ley o los que eran conocidos como los fariseos o los saduceos, que tenían un conocimiento amplio de la ley, de la Torá, ellos, además de conocer la ley, les habían añadido otras leyes y habían hecho de este grupo de leyes un concepto santo, es decir, llevaban a las personas a que tenían que cumplirlos. Cosas que muchas veces se salían de la verdad de Dios y que Dios no lo había pedido que fuese así, pero como eran los que mandaban en aquella época, pues hacían que la gente no los cuestionara y simplemente hicieran las cosas como a ellos bien les pareciera. Así que Jesús se sienta a enseñar a la gente y les comienza a mostrar cuál es el verdadero significado de la ley. Y al él estándoles en esos momentos enseñándoles la palabra de Dios, entra este punto de Mateo capítulo 7, desde el versículo 1, y da una gran enseñanza sobre la importancia de no ser arrogantes, de no ser altivos, de no ser caprichosos y testarudos, sobre la importancia de aprender a examinarnos primero a nosotros mismos antes de levantar un juicio contra nuestro hermano. Esta palabra fue dada en el Sermón del Monte y me gusta mucho porque nos hace ver realmente la importancia de detenernos antes de levantar un juicio contra alguna persona. Por eso Jesús comienza diciendo, no juzguen a los demás y no serán juzgados. Es más, dice, con la misma vara que miden los van a medir. En esta versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. Qué rápidos somos para juzgar a la gente, ¿verdad? Sobre todo cuando no hacen las cosas como uno quiere. Tendemos entonces a levantar el dedo del juicio y no nos damos cuenta que cuando señalamos a alguien para juzgar, con un dedo, los 3 dedos siguientes nos están señalando a nosotros. Parece algo que puede provocarnos una sonrisa, pero yo te invito a que hagas el ejercicio. Señala a alguien con tu dedo.
Utiliza tu dedo índice para señalar a alguien. Te darás cuenta que los 3 dedos siguientes están apuntando hacia ti. Si con uno señalamos, 3 nos señalan a nosotros. Era lo que Jesús estaba diciendo. No caigan en el error de ocupar el lugar que ustedes nunca deberían ocupar, porque en tanto o entre tanto que juzgamos a otros, a nosotros se nos va a juzgar por lo mismo que estamos juzgando. Sin embargo, hacemos caso omiso, somos altivos y consideramos que siempre tenemos la razón y que otro fue el que falló. Créeme que esto se da mucho en las relaciones de matrimonio, en las parejas. El orgullo nos lleva al punto de no pedir perdón y de no reconocer que la falla comenzó por nosotros. Siempre estamos pensando que otro tuvo que el otro fue el que se equivocó y nosotros no. Muchas veces cuando me piden consejería de pareja, los escucho hablar primero. Y es poco probable que comiencen diciendo, estamos aquí porque reconocemos que nos hemos ofendido o que hemos fallado o que no estamos bien. Así que estamos aquí porque necesitamos ser restaurados. Por lo general siempre se comienza tanto él como ella cuando hablan, es que ella esto, o ella dice, es que él esto, es que él no cambia, es que él es esto, él es aquello otro, es que él cometió, es que él hizo. Y en vez de buscar la solución, comenzamos a sacar aquellos trapitos al sol, o comenzamos a juzgar. Qué fácil es sentarse en la silla del juez, pero no nos gusta sentarnos en la silla del acusado. Así que Jesús dijo, la verdadera vida en Dios no se trata de encontrar los errores en otros, sino en que tú puedas entender que también eres pecador y necesitas ser perdonado. Ahora, solo cuando uno ha pasado por el proceso del perdón, solo cuando uno ha pasado y ha entendido realmente cuánto amor hemos recibido de Dios, que Él sí podría ser nuestro juez, nos perdona por lo que Cristo hizo en la cruz, solamente el que ha entendido esto, entiende lo que es perdonar y dar nuevas oportunidades. Esto me hace acordar a aquella mujer que fue encontrada en adulterio. ¿Se acuerdan de la historia, verdad? Los fariseos no les interesó tanto que esta mujer estaba en adulterio y restaurarla o cumplir la ley. Ellos querían hacer caer a Jesús. Pero como en Dios todo obra para bien, esta mujer, a pesar de que era la excusa para hacer caer a Jesús, Jesús aprovechó el momento para restaurar y salvar esa vida. Así que llevan a la mujer delante de Jesús y todos van con piedras en sus manos, pues la ley decía que a la persona que le era encontrada en adulterio había que apedrearla. Así que esta mujer estaba pronta a morir. Pero primero la traen delante de Jesús. Jesús no está pendiente a lo que está pasando a su alrededor, no está mirando a las personas que están allí, porque fácilmente Jesús conocía el corazón de todas las personas y podría juzgarlos a cada uno. Jesús hubiese podido, mira, tú que tienes esa piedra, tú ayer estabas haciendo esto, tú estabas golpeando a tu mujer, tú estabas diciendo mentira, tú estabas adulterando, tú estabas fornicando, tú estabas robando en la empresa. Pero Jesús tenía su mirada hacia el piso. No sé qué escribía allí, la Biblia dice que estaba escribiendo algo con el dedo. Sin embargo, cuando le llevan a aquella mujer, las únicas palabras que salen de Jesús es, y esto me hace recordar a no juzguen a los demás y no serán juzgados. Jesús les dice, aquel que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Es decir, si ustedes no han pecado, lancen la piedra. Pero tengan en cuenta, mis amados, que esa piedra que ustedes lanzan para castigar es la misma piedra que va a servir como señal para juzgarlos a ustedes. Yo me imagino que cuando ellos pensaron estas palabras y escucharon a Jesús de esta manera,
se dieron cuenta, y solamente ese momento de confrontación en que Jesús los pone cara a cara con su condición y los hace entender que ellos no eran más santos que esta mujer. Los hace entender que ellos no eran menos pecadores que esta mujer. A veces, el hecho porque consideremos que otras personas no pecan como nosotros no quiere decir que son más pecadores que nosotros o nosotros somos menos que ellos. Todos, mis amados amigos, pasamos por el error, todos erramos al blanco alguna vez. Y cuando reconocemos nuestros pecados, fuimos amados, aceptados, aprobados, perdonados por el Señor. No porque lo mereciéramos, sino por el sacrificio de Cristo. Y eso, mis amados amigos, tiene mucho peso y mucho valor. Así que la gente arrojó sus piedras al suelo y se fueron. Aquella mujer quedó frente a Jesús, esperando a que ahora el maestro levantara su mirada y la condenara. Porque, entre otras cosas, si había alguien que podía condenarla y acusarla, era Jesús. Ahora, mira este ejemplo de humildad tan tremendo, que el mismo Jesús, que en él no había pecado, que él era el Hijo de Dios, que no había pecado, tenía la autoridad para tomar una piedra y cumplirla y golpear a esta mujer. Esto es tremendo y maravilloso. ¿Por qué nos cuesta creerlo a veces? ¿Por qué a veces nos dejamos llevar por el bendito orgullo y nos dejamos llevar por la altivez? ¿Cuántos días hemos permanecido y no pedimos perdón porque consideramos que fuimos a los que nos ofendieron y que los demás tienen que venir a nosotros a pedirnos perdón? ¿Por qué no correr y hacerlo y ser libre y soltar realmente aquello que ocurrió en el pasado y que te está dañando el presente? Mira cuántas oportunidades nos hemos perdido hoy de parte de Dios porque tenemos al pasado en el presente ocupando ese lugar en el corazón que Dios debería ya haber sanado, porque le hemos dicho: Señor, tú eres mi dueño, tú eres mi salvador, tú eres mi rey, pero no perdonamos, pero todavía estamos juzgando, consideramos que la persona que nos falló no merece perdón y que nos merecemos, mira al punto que hemos llegado, nosotros nos merecemos volver a empezar, decimos: yo me merezco volver a empezar, yo me merezco esto y lo otro, pero el otro no se merece. Mira hasta qué punto hemos llegado de sentarnos en esa silla de aquellos que juzgan. Pero qué maravilloso nos enseñó Jesús. En ese momento, Jesús no tomó una piedra en la mano y le dijo: ellos no estaban aptos, pero yo sí, y te tengo que dar tu merecido porque fallaste. ¿Sabes qué le dijo Jesús? ¿Dónde están los que te acusaban? La mujer levantó la vista y comenzó a buscarlos. No había nadie por allí. Entonces le dice a Jesús: no están. Y Jesús le dice: pues yo tampoco te condeno. Él tenía el poder para hacerlo, ¿me entiendes? Él podía hacerlo. ¿Pero lo hizo? No. Le dio una nueva oportunidad. Entonces, no solo la dejó ir, lo que sí le aclaró y le hizo la observación: yo tampoco te condeno, vete, pero no lo vuelvas a hacer, vete y no peques más. Ahora, si Jesús lo hizo con esta mujer, yo quiero que tú pienses en un momento y puedas entender que muchas veces la condición que nosotros tenemos es la de esa mujer. Aquí vemos dos tipos de personas: los que juzgaban y la que estaba siendo juzgada. Yo te pregunto, si esta mujer, al ser perdonada por Jesús, lo primero que iba a experimentar era el rechazo de todos sus vecinos, porque quizás al hombre le cueste olvidar lo que alguien hizo en el pasado. Y después de ser justificada por Jesús, ella vuelve a su casa. La Biblia no lo dice, pero yo me lo imagino. Ella vuelve a su casa y sus vecinos comienzan a verla como la adúltera.
Quizás su familia ya no la va a ver de la misma manera, pero ya había sido perdonada. Ahora, después de ser perdonada por Jesús, la pregunta es cuál es la actitud que esta mujer iba a tomar frente al rechazo de los demás. ¿Los iba a odiar? Si recibía rechazo, ¿los iba a rechazar? Cuando el vecino lo viera y meneara la cabeza, ¿ella lo iba a juzgar? ¿Se iba a poner de tú a decirle, sí, tú me estás juzgando, pero ¿por qué no te juzgas a ti mismo también? ¿Acaso tú eres menos pecador que yo? ¿Optaría por recibir el perdón de Jesús, quedar en silencio y volver a vivir? ¿Cuál sería tu actitud? ¿Cuál es la actitud que tenemos hoy? ¿Somos de los que andan buscando como los cazafantasmas quién peca y quién no? Y llevamos en una mochila una cantidad de piedras que indican que tenemos la autoridad para levantar a pedradas a cualquiera que falle. ¿O tomamos la actitud de esta mujer que reconoció su pecado y recibió el perdón? Jesús lo explicó y dijo, en esta vida, ustedes serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. Es más, muchas veces decimos, Señor, ¿por qué estoy viviendo esto y aquello? Yo creo que tenemos que comenzar a reflexionar y darnos cuenta si hemos sido altivos, orgullosos y si realmente estamos recibiendo lo que alguna vez sembramos. Porque el criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Así que es importante. Yo creo que hoy, en vez de estar juzgando a otros y diciéndoles, es que tú tienes que hacer esto o aquello, hagamos un pare y hagámonos un autoexamen guiado por el Señor. Examinarnos a nosotros mismos es importante. Ahora, no para sentirnos aptos para juzgar, sino para poder entender cuánto nos ha amado el Padre y cuánto perdón nos ha dado. Y entonces podríamos entender quiénes somos nosotros para juzgar, cuando nosotros no fuimos juzgados, sino que fuimos amados y perdonados. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Habría mucho para hablar, pero son palabras sencillas que yo te pido que puedan llegar al corazón. Tus palabras puedan hacernos entender, Señor, lo que quizás cualquier palabra no nos haría entender. Que tu palabra toque nuestro corazón y podamos ser sencillos y humildes para recibirlas. No simplemente para decir, esta palabra le sirve a tal persona o a este otro, se la voy a enviar. Sino que comencemos por decir, esta palabra es para mí. Y que nos haga reflexionar y nos lleve al punto en que podamos entender, Padre amado, que necesitamos aprender a perdonar, a soltar y a examinarnos a nosotros mismos. Que tenemos que aprender, Señor, a rendir nuestra vida a ti y a traer cambios a nuestra vida antes de inducir a los demás que cambien, comenzar por nosotros mismos. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Y de esta manera creo que muchas cosas cambiarían. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hoy te habló tu pastor y amigo, Elías Hoyos. Bendiciones.